libro de Mateo, capítulo 9, verso 36, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, reconociendo una vez más que ese nombre es Jesucristo. Amén. Usted tiene que saber que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y dice en Mateo 9, verso 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Lo vamos a leer una vez más. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Una de las cosas que me impresiona del carácter de Cristo es su misericordia combinada con su sabiduría y con esa revelación hermosa que Él trajo a la tierra, primero por su espíritu a los antiguos profetas, pero cuando Él vino en carne, Él vio las multitudes y Él fue movido en misericordia y compasión por ellas, pero se declara que porque estaban desamparadas, vea bien, y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y eso me llama la atención profundamente, porque el desamparo y la dispersión de las ovejas del Señor tiene su raíz en que no tienen un pastor, no tienen una bendición de ser dirigidas. El asunto es que si usted revisa Marcos 6:34, dice la Escritura, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vea qué tremendo. Quiero que le preste atención a ese pasaje, porque dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vea cómo es el carácter de Cristo. Él ve la gente como ovejas desamparadas. Usted pudo revisar conmigo ahí en el libro de Mateo capítulo 9, en el verso 36, que Él miró las multitudes, dice en Mateo, y que tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Pero aquí se declara algo más, y es que comenzó a enseñarles muchas cosas. Diga conmigo, la enseñanza de muchas cosas. Es una enseñanza de cosas profundas que el Señor trajo a esta tierra. Pero también cuando uno revisa la Biblia en el Génesis, uno se da cuenta que el Señor le hizo una pregunta al hombre y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Es decir, que el Señor con esas dos preguntas al hombre lo confronta, pero ahí le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y eso nos alerta de la gran importancia que hay en conocer bien, oiga bien, pero conocer bien quién es la fuente de nuestra enseñanza, de lo que estamos recibiendo como doctrina, de lo que estamos atesorando. Porque hay gente, oiga bien, que recibe la enseñanza de cualquiera, y usted no tiene que recibir enseñanza de cualquiera. Usted tiene que saber si la fuente es Dios o la fuente está en otra cosa. Porque la enseñanza que recibimos tiene un impacto para el alma, para bien o para mal. Y la palabra enseñó, cuando el Señor pregunta y dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Cuando uno revisa ahí en la raíz bíblica, se ve que también tiene que ver con exponer, predecir, explicar y demostrar. Entonces es tremendo de que mucha gente hoy está enseñando, pero está enseñando cosas fuera de la Biblia. Están enseñando cosas que no están basadas en la voluntad de Dios. Aún está escrito que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe y delira acerca de palabras, enseña la Escritura. Entonces usted y yo tenemos que saber quién es la fuente. Estaba yo en una reunión con varios pastores
y un pastor se le dio el tiempo para compartir un mensaje, y él mencionó que la fuente era el pastor que estaba ahí, que es el pastor cobertura de la gente que es parte del ministerio, o los demás pastores, y dijo que él era la fuente. Me gustó cómo al final le aclaró el siervo a aquel pastor que la fuente no era él, la fuente es Dios. No podemos tener como fuente a un hombre, no podemos tener como fuente libros que no están basados en las Escrituras, ni tampoco tener las mismas experiencias de los hombres, porque las experiencias pueden variar. Las experiencias mías han tenido un trato de parte de Dios de acuerdo a la necesidad de mi alma, pero las experiencias de cada uno son distintas. Entonces no podemos basar nuestra vida en las experiencias de otros. Tenemos que basar nuestra vida, oiga bien, en las enseñanzas que inspiró el Espíritu Santo. Está escrito y está profetizado, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Me llama la atención que hoy por hoy están haciendo muchas películas cristianas, y no quiero decir que eso es malo, pero en una reunión que se iba a desarrollar con unos jóvenes, pude observar que había interés que en esa reunión de jóvenes se presentara una película. Y yo me recordé, por la gracia de Dios, que está escrito que se volverán a las fábulas. Las fábulas son historias creadas por los mismos hombres. Y usted puede ver en la Biblia que está profetizado en 2 de Timoteo capítulo 4, del 3 al 4, que llegará ese tiempo donde no van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo ese comezón de oír, a un maestro se van a amontonar, y ese tiempo, hermano, yo creo que lo estamos viendo hoy en día. Se amontonan en internet, en la televisión, en diferentes lugares, se amontonan los maestros que enseñan conforme a sus propias concupiscencias y están apartando el oído de la gente de la verdad de Cristo. Entonces la fuente de la enseñanza, usted y yo tenemos que saber si está en Dios. Ahora, ¿cuál es el primer filtro? El primer filtro es conocer las Escrituras, y si usted las desconoce, entonces el enemigo le va a poder influenciar con argumentos humanos, argumentos aún diabólicos, porque la Biblia habla de que las tinieblas tienen una sabiduría, y muchas veces influencia a hombres para que tuerzan la Biblia y confundan a multitudes. Un ejemplo claro es aquel hombre que aquí se le prohibió el acceso, aquel varón llamado José Luis Miranda, creo que era el apellido o el nombre de él, aquel hombre que se hacía llamar Jesucristo, se hacía llamar, oiga bien, y él enseñaba de que la marca 666 era un número de prosperidad porque Salomón lo había utilizado, el número 666. El asunto es de que la Biblia muestra que Salomón utilizó ese número para pesar oro de lo que él recibía de renta anualmente, pero también enseña la Biblia que ese oro lo perdió. Entonces, hay hombres que se están levantando a enseñar a mucha gente, invierten dinero, maquillan los ambientes, no está la presencia de Dios, pero sí hay cierta prosperidad que atrae al ser humano. Entonces el ser humano es confundido por la enseñanza que ahí está, y no está en Dios, sino que muchas veces en las tinieblas, porque todos quieren enseñar, hermanos. El asunto es que no todos enseñan de acuerdo a la sabiduría de Dios. Fíjese de que ahí en Filipenses 1:15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y lo impresionante es que el motor o impulso de algunos predicadores es la envidia y la contienda. Vea qué tremendo eso. Significa que en algún momento la enseñanza que ellos transmiten llega negativamente al alma. ¿Por qué? Porque quizá hablan de Cristo, pero el motor, la fuente, la base es envidia y contienda. Qué delicado es eso. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 4, verso 1 y verso 2, y pongamos atención a esto, porque la enseñanza tiene que ser escudriñada. Usted no puede recibir la enseñanza de cualquier encorbatado solo por la apariencia. No puede recibir la enseñanza solo porque aparece en la televisión. No todo lo que está en los medios es de Dios, no todo. Está como lo que se publica ahora en internet. No todo lo que se publica en la red es bueno.
no todo es de Dios, ni todo está de acuerdo a las Escrituras. En Deuteronomio capítulo 4, del 1 al 2, se declara: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Vea, Dios nos quiere enseñar desde el principio. Que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. La enseñanza que viene de Dios tiene dos propósitos. Número uno es dar vida. Y número dos, enseñarnos a entrar en la tierra prometida. Aquí usted lo puede ver. Yo tengo aquí remarcado con color donde dice, oiga bien, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, que yo os enseño. Y también donde dice, y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. El asunto es que el verso 2 habla de no añadirle ni disminuirle. Y es que si le añade, entonces se convierte en una enseñanza adulterada. Y si se le disminuye, entonces hay pérdida de revelación. Y el gran problema del huerto fue que el hombre recibió una enseñanza adulterada. Todo el pecado, iniquidad, devastación, tristeza, dolor y lágrimas que hoy se ven en el mundo, aún las malas noticias y el cambio climático y todo lo que usted puede darse cuenta, las aberraciones que se dan alrededor del mundo, tiene su raíz en la mala enseñanza que el hombre recibió en el principio. Y aún está escrito que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le hizo una pregunta, y esa pregunta llevaba confusión, porque le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Sin embargo, Dios no le había dicho eso. La Biblia enseña que la instrucción de Dios era, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, la serpiente llega con una confusión, con una enseñanza adulterada, y las verdades de Dios las cambia, y en lugar de hablarles que solamente era del árbol, oiga bien, de la ciencia del bien y del mal que no comerían, les dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso no lo dijo Dios. Era de todo árbol sí, y del árbol de la ciencia del bien y del mal no. Entonces Satanás ha usado una doctrina tremenda, haciéndole creer a la gente que Dios son más las prohibiciones que tiene que las permisiones. Dios es un Dios de libertad, y todas las prohibiciones que Él da tienen un propósito de libertad, pero son más las cosas que se pueden hacer en Dios. ¿Por qué? Porque hay libertad en Él. ¿Cuántos están en el mensaje? Fíjese de que en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 10, acompáñeme a lo que se declara en este pasaje. Vamos a leer hasta el verso 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Toda enseñanza tiene que tener el respaldo de las Sagradas Escrituras, y nosotros debemos de ser como estos de Berea. ¿Por qué? Porque ellos escudriñaban si lo que se les estaba diciendo tenía origen bíblico. Y una de las estrategias de las tinieblas es alejar a la gente de las Escrituras, o de donde se enseñan, porque de esta forma el ser humano pierde la instrucción divina, y por consiguiente no avanza. ¿Por qué cree usted que hay tanta batalla para que la gente se acerque a un templo cristiano? Porque se enseñan las Sagradas Escrituras. Y cuando usted tiene la enseñanza divina, la enseñanza que viene de Dios, entonces ahí usted avanzará, será libre. Conocerá la verdad le hará libre. Entonces el enemigo por eso se opone, le pone afanes,
le pone pensamientos de desánimo, le pone barreras de todo tipo para que no lleguen al lugar donde la exposición de la palabra les cambiará sus vidas. Vea qué tremendo es eso. Y los bereanos o los de Berea, era gente que escudriñaba, revisaba, comprobaba. Hubo un tiempo donde la Iglesia Católica ocultaba la verdad bíblica hablando la Biblia en latín a gente que no la entendía, a gente que no comprendía ese idioma. Y es una estrategia de las tinieblas, apartar al ser humano de la instrucción divina. Aún está escrito, por tanto, oiga bien, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. En la antigüedad el catolicismo ocultaba el conocimiento, y la gente iba camino a la perdición, y aún hay todavía por ahí un remanente tremendo de gente que sigue esas doctrinas antibíblicas. Es impresionante porque la Biblia tiene la enseñanza clara, pero enseñan prácticas apartadas de la Biblia, y tienen ahí la Biblia y no la revisan como los de Berea. Si lo hicieran como los de Berea, entonces la gente se apartaría de esa maldad maquillada de piedad que hay en el catolicismo. En 1 Timoteo 4:16 se declara: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Doctrina es enseñanza. Y si nosotros oímos enseñanza que no viene de Dios, entonces hay problema. Y no todo el que agarra una Biblia la explica conforme al Espíritu Santo. Hay gente que agarra la Biblia y enseña parte verdad porque leyó ahí la inspiración de Dios, pero explicó algo que no es de Dios. Entonces perdió a la gente. Es delicado esto. Y los que leen tienen que comprender que la palabra de Dios es una ley que no puede ser cambiada. Hay gente que dice, hay algunos cristianos legalistas, dicen, y la palabra legalista viene de legal, y nosotros tenemos que ser legales, tenemos que ser gente de que se basa en la ley del Señor, la ley de la libertad, y perseverar en ella. Se hace un llamado también. Me llama la atención que Pablo, en la inspiración del Espíritu Santo, alerta a Timoteo a tener cuidado de sí mismo, pero también de la doctrina, y le aclara que haciendo eso se salvará a sí mismo y a los que le oyeren. Es tremendo eso. Si un mensajero no tiene la enseñanza clara, o no tiene cuidado de lo que transmite o imparte, puede llevar a sus oyentes al mismo infierno. Aún Jesús dijo: ay de vosotros, en Mateo 23:15, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. La versión del lenguaje sencillo lo dice de esta forma: qué mal les va a ir, hipócritas. Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor, y cuando lo consiguen lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. No se le puede decir amén a todo, porque hay maestros con una hipocresía tan profunda que lo que andan es en busca de un liderazgo y no de conducir a la gente a la luz de Dios. Acompáñenme a 2 de Pedro 3:15. Aquí aparece algo tremendo, porque desde el tiempo de los apóstoles había gente de que torcía las escrituras. Por eso la enseñanza, usted tiene que prestarle atención y conocer qué es lo que está recibiendo. 2 de Pedro 3, del 15 al 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesús es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vea qué delicado es eso. Una torcedura de un verso puede hacer la diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna.
Por eso dijo el Señor por medio de su siervo Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Han escuchado ustedes gente que habla de la Biblia, menciona un versículo, pero luego empiezan a hablar un montón de cosas que son aberraciones, un montón de cosas que no son bíblicas, que leen un verso al inicio de su predicación, pero luego comienzan a hacer un despliegue de palabras sin sabiduría, palabras que no agradan al Señor o con poco conocimiento, aún llevando a la gente a pensamientos humanos? Usted tiene que conocer qué es lo que usted recibe. No puede decirle amén a todo porque es peligroso. Algunos usan la palabra de Dios para sacar dinero, otros para contender, otros para jactarse de ser sabios, pero de sabiduría tienen muy poco. Otros son loros que no entienden lo que repiten. Pero el obrero aprobado usa la Escritura para exhortar, consolar, edificar, y si reprende lo hace con un fundamento bíblico. 1 Timoteo 4:1, si me puede acompañar. Aquí se habla un mensaje del Espíritu Santo que usted tiene que atender y tener cuidado. Aún en una predicación el enemigo utiliza la distracción para que la gente no atencione el mensaje. Su mente tiene que someterla a Cristo, dice la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque aún en la iglesia el enemigo puede intentar quitar la doctrina. 1 Timoteo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Se da cuenta qué tremendo es eso? Esos tiempos de apostasía es un retroceso. Algunos apostatarán de la fe, es que van a cambiar de opinión, van a retroceder. En lugar de avanzar hacia Cristo, van a ir al mundo nuevamente. Eso es un retroceso tremendo, una apostasía, es todo lo contrario de la búsqueda continua. Pero dice, ¿cómo operará el enemigo? Y dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay países que Satanás les sembró una doctrina terrible de suicidio, donde creen que morir estrellándose con un avión y matar a mucha gente y que ellos mueran ahí junto con los supuestos enemigos de Dios, ellos creen que van a ganar la gloria. Les implantaron doctrina de demonios, donde ellos creen que destruyendo mucha gente alcanzarán salvación, alcanzarán la vida y tendrán méritos, tendrán privilegios. Fueron demonios que implantaron en una cultura totalmente una doctrina terrible de destrucción y la abrazaron a esos pueblos, de tal manera que ahora usted escucha las noticias de cómo terroristas van con bombas en el cuerpo, entran a edificios y los hacen estallar, muriendo ellos mismos. Ellos creen que una vez mueren, ellos van a entrar a la gloria, y algunos les han dicho que hasta van a encontrarse con mujeres que los van a recibir. Les han enseñado a ellos que se encontrarán con vírgenes que los estarán recibiendo. Oiga bien, qué terrible. El diablo les entregó una enseñanza oscura totalmente y la recibieron. Hoy por hoy usted mira culturas donde casan niñas menores hasta de 10 años y no es cosa oculta, es sabido de mucha gente. En las noticias ha salido como aún murió una niña que un ignorante de más de 40 años tuvo relaciones sexuales con ella, la mató, una niña de 8 años. ¿Dónde está la raíz de esa acción? ¿Por qué esos padres entregan a sus hijas? En la Biblia se habla de los que entregaban sus hijos a Moloch, los entregaban al fuego, pero en este tiempo Satanás sigue haciendo que la gente entregue sus hijos por medio de doctrinas oscuras, doctrinas sucias, doctrinas inmundas, donde aún los padres están seducidos para que entreguen a sus hijas, aún siendo niñas, en manos de hombres endemoniados que las destruyen sexualmente
y fue una noticia tremenda la que hace poco circuló de cómo un aberrado sexual mató a una niña en el acto sexual porque supuestamente se habían casado. Ahora, ¿dónde están los padres? Si los padres se entregaron a esa criatura, significa que demonios los influenciaron con una doctrina que les amarró el alma, amarró su hija. Seguramente ella, por la edad que tenía, ya está en la salvación, porque de los niños es el reino de los cielos. Pero esos endemoniados que atentan contra esa gente es porque recibieron doctrinas de demonios y están influenciados. Eso ocurre en otras culturas, pero hay culturas que conocen de Dios. Sin embargo, Satanás utiliza estrategias de adulteración de la palabra misma de Dios para confundir, como lo hizo en el Génesis. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, que van a trastocar gente que ha estado en la verdad, porque tiene el poder, la doctrina demoníaca, la enseñanza demoníaca, de apartar a la gente de la verdad, de la fe. Los conducen a la apostasía, es decir, que estuvieron en la verdad. En la versión del lenguaje sencillo dice, y el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. O sea que los demonios quieren enseñar también. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, conocer las Escrituras, poner atención a la palabra es vital para identificar cuando algo es de Dios y algo no es de Dios. Mateo capítulo 23, verso 8 al verso 9, y se declara, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Si usted se da cuenta, el católico se sale de la palabra de Dios al darles títulos de padres a hombres comunes y corrientes, y ellos lo ven muy normal. La sociedad ahora lo ha asimilado porque una doctrina demoníaca les ha hecho creer que esos hombres son padres. Sigue diciendo, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El catolicismo le enseña a la gente que el cura es padre, pero Jesús lo dijo, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Martín Lutero fue un hombre católico que conoció la verdad de Dios. Martín Lutero fue alguien que, dicho sea de paso, ahorita el 2017 se cumplen 500 años de reforma. Se van a celebrar los 500 años de que Martín Lutero protestó. Por eso al evangelismo se le llama protestantismo, porque Martín Lutero, que estaba en el catolicismo, era un hombre sincero y miró que lo que se estaba enseñando no estaba de acuerdo a la Biblia. Pero la Iglesia Católica dice que fue la primera, y es una mentira, porque cuando usted ve la historia de los primeros cristianos nunca se menciona el catolicismo, y mucho menos que andaban cargando imágenes. Tampoco la intercesión de María, ni muchas aberraciones que se menciona ahora en doctrinas de hombres, como es la del catolicismo. ¿Está conmigo? Esto es tremendo. Entonces, si uno es el maestro, es porque una es la fuente. Y si alguno no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesús, no sabe nada y se ha envanecido. Pero usted y yo debemos de estar claros quién es nuestro maestro y quién es nuestro padre. Alguien podría decir, entonces no le podemos decir padre a un jefe de familia. Oiga esto, tiene que entenderlo. Cuando se refiere a términos espirituales está prohibido, Jesús lo dijo. Y si quieren saber dónde está, es en el libro de Mateo capítulo 23, verso 9. Entonces, él también dijo que honremos padre y madre. Entonces, en términos familiares, sí se puede. En términos espirituales, está prohibido. Entonces, es ahí donde tenemos que discernir cuál es la verdad. Vamos acercándonos un poco más al final. En el libro de Judas, capítulo 1, del verso 3 en adelante, se declara lo siguiente: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía nos muestra que hay infiltrados entre nosotros, pero aquí se declara que son hombres impíos, y una de las señales es que convierten en libertinaje la gracia. Eso es trastocar la enseñanza. Ellos conocen la gracia, pero la convierten en libertinaje por medio de una doctrina, por medio de una enseñanza, por medio de sutilezas. Son estratagemas humanos, estratagemas de hombres contaminados por las tinieblas, que tienen acceso a la Biblia y aún a los medios de comunicación, pero empiezan a torcer la verdad de Dios. Por ejemplo, imagínense que saliera un loco diciendo que se pueden tener varias mujeres porque en el Antiguo Testamento habían hombres que tenían varias mujeres, y podría hacer creer a muchos que sí se puede porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparecen hombres con varias mujeres, pero era un tiempo distinto de expansión, de conquista, de multiplicación. Esa fase no había terminado todavía, pero cuando Cristo vino, Él habló y dejó una doctrina sana donde Él enseñó una sola mujer, y habló en contra del adulterio, habló en contra de la fornicación. Entonces todo eso usted y yo tenemos que identificarlo, porque alguien se puede basar en la Biblia, se puede basar en las Sagradas Escrituras para engañar a multitudes. Es delicado. Cuando se usa la palabra de Dios para justificar pecados, ahí hay problemas. Por ejemplo, el catolicismo afirma que se pueden tener imágenes en los lugares de culto, solo porque Moisés levantó una serpiente de bronce. Solo porque Moisés levantó una serpiente de bronce, ellos creen que entonces se puede levantar imágenes que aún son falsas porque no habían cámaras en el tiempo de los apóstoles. Entonces no podemos decir que tal imagen es del apóstol Pedro, del apóstol Juan o de María. No habían cámaras fotográficas, ni retratos o hombres, artistas que hicieran retratos en la época de Jesús, que hubieran. Ahora, en 2 de Reyes 18, en el verso 4, acompáñenme, porque si usted revisa este pasaje, aquí habla de esa serpiente de bronce. Aquí se habla de esa serpiente que levantó Moisés, pero también se habla cómo llegó a ser un pecado tremendo para el pueblo de Israel. Porque esa serpiente era una señal de lo que Cristo iba a hacer. Jesús lo mencionó. Cuando las serpientes llegaban y mordían al pueblo, ellos miraban a la serpiente de bronce y eran sanados, vivían. Cuando nosotros el pecado nos alcanza y miramos a Cristo con los ojos de la fe, no en un crucifijo, sino que con los ojos de la fe, nosotros somos salvos. Somos librados de la muerte y somos sanos de nuestras almas y aún en nuestros cuerpos cuando creemos en Él. Pero aquí en 2 de Reyes 18, verso 4, se habla de un rey que es el rey Ezequías, que hizo lo recto delante de Dios. Pero en el verso 4 dice, Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. ¿Se da cuenta? Que llegó un hombre que sí hizo lo recto delante de Dios. Quebró las imágenes, quitó los lugares altos, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos de esa serpiente que Dios le dio instrucciones a Moisés que la levantara, pero no para ser adorada, sino como una señal antiguo testamentaria de lo que Jesús vendría a hacer. El católico quiere justificar su idolatría torciendo las Escrituras. Es como que uno de nosotros dijera que Abraham tuvo 2 mujeres, entonces nosotros también podemos tener 2. Se puede decir, y algunos hasta se sentirían contentos de esa falsa doctrina, y hasta dirían que se sienten en paz, que se sienten contentos, que ellos sienten tranquilidad y sienten libertad. Lo dirían, pero es la pura carne. Enseñanza fuera de la voluntad de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al verso 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esa introducción encubierta de herejías destructoras son falsas doctrinas, malas enseñanzas, son obras del diablo usando gente con apariencia de piedad, pero al final niegan la eficacia de la piedad que es Cristo. Por eso el católico tiene que poner una imagen y hablar de María, desviando la visión de Dios para el mundo hacia Cristo, la desvía hacia María. María ni cuenta se da de lo que hacen. Ese es un ejemplo tremendo de falsas doctrinas. Y hay muchos más, pero esos son los que han sido desde la antigüedad conocidos, aún desde los años 1500, inclusive mucho tiempo atrás, donde aún creían que se podían vender indulgencias, es decir, una autorización del Papa para recibir el perdón o la salvación. ¡Qué locura la que estaba ocurriendo en ese tiempo! Tremendo. Dicho sea de paso, en Corintios 11 la Biblia dice que el hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. La cabeza es Cristo, ahí mismo se enseña. Y el catolicismo los grandes líderes utilizan un kipá o gorros mientras están orando a Dios. ¿Por qué cree usted? Porque no están basados en la Biblia, están basados a sus liturgias. Por eso Jesús dijo, vosotros invalidáis el mandamiento para guardar vuestra tradición. Oiga bien, el mandamiento es permanente, la tradición del hombre puede contradecir la voluntad de Dios. Yo finalizo leyendo en el primer libro de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Esto es delicado. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El que es salvo, el que es de Dios, desea, como el niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Quiere la esencia, quiere la verdad, quiere lo genuino, lo que Dios quiere para el hombre, el que nació de nuevo, el que conoció la luz de Cristo, anhela conocer la voluntad de Dios, no la voluntad de una misión cristiana, no la voluntad de una denominación, no la voluntad de grupos que se hacen llamar religiosos, sí la voluntad de Dios. Tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y lo tremendo es que dice, para que por ella crezcáis para salvación. El que no tiene la sana doctrina, crece, pero crece para perdición. Y luego se amontonan como maestros enseñando sus propias concupiscencias. Usted tiene que prestar atención cuál es la doctrina que usted sigue. ¿Es la de Cristo o es de tradiciones? ¿Es la bíblica o es la que su familia le enseñó? A veces no sabemos si nuestros antepasados alcanzaron salvación por haber hecho las cosas a su manera y no conforme a las Escrituras. Por eso tenemos que mirar atentamente en la ley, la de la libertad. Esa está en la Biblia. Pónganse de pie, vamos a orar. En el nombre de Jesucristo, bendito Creador, gracias por tu buena palabra. Bendice, Señor, a cada uno.
Bendice nuestras vidas, Señor, para que no nos apartemos de tu sana doctrina. Todos orando. Es momento de orar. Si conocen las enseñanzas de Jesús, van a orar también todos, en el tiempo que es para orar, con todo amor. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Creador, creemos en ti, confiamos en ti. Ayúdanos a identificar cuando algo no es tuyo. Aún, Señor, cuando se intente hacer de buena voluntad, que tengamos la fe, el discernimiento y que tengamos, Señor, el temor tuyo para mantenernos en tu palabra y no salirnos, Señor, porque tú le dijiste por medio del apóstol Pablo, inspirado por tu espíritu, a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí estamos, Señor. Queremos nosotros tener cuidado también de guardar tus palabras. Mi corazón lo pongo en tus manos, el corazón de cada uno de los que hoy están en este lugar, para que podamos, Señor, atesorar tu voluntad, aunque nuestra voluntad se duela. En el nombre de Jesús, mi corazón lo pongo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Tú eres bueno, Señor. Te damos la gloria y la honra.